Antes que nada, le agradezco a Enrique Guzmán y a la Sociedad Mexicana de Física el haberme invitado a dar esta plática. Y lo que yo les voy a platicar es sobre la era del supercómputo de exaescala y un proyecto que siento que ha sido bastante importante para México, que es el proyecto enérgico. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a platicar? Primero, quizás el término exaescala para mucha gente nunca lo hayan oído, entonces les voy a platicar primeramente un poco sobre qué es el supercómputo de exaescala. Después un poco para mostrar sobre todo a los alumnos, por ejemplo, qué tipo de cosas se pueden hacer con cómputo, con supercómputo, algunas simulaciones previas que hemos hecho. Después ya voy a entrar sobre el proyecto enérgico y un poco perspectivas a futuro. La primera pregunta interesante es que, por ejemplo, mucha gente dice, ¿para qué nosotros necesitamos estas grandes computadoras que valen cientos de millones de dólares? Y un ejemplo es aquí del lado derecho, ustedes ven un sistema, en este caso en astrofísica, en donde lo que uno hace es que construye digamos, un cubo computacional y después ese cubo se divide en las tres direcciones en varias subdivisiones. Y por ejemplo, un cálculo que ahorita estamos iniciando, lo que hacemos es dividir en cada dirección. Por ejemplo, ponemos 6,300 zonas en cada una de las direcciones X, Y, Z. Ahora, si multiplicamos esas 6,300 tres veces, nos Sí, da, los dos. ¿sí? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, continúe, por favor. Bueno, entonces si tenemos eso, por ejemplo, la realidad es que vamos a tener, por ejemplo, para este tipo de códigos, que es un código de partículas, tenemos 250,000 millones de partículas. Eso quiere decir que para un cálculo de este estilo podemos tener 250,000 millones de celdas o partículas y eso, o sea, corresponde a que, por ejemplo, si ustedes introducen 10 ecuaciones para el problema que están resolviendo, en realidad lo que tienen son 10 a la 12 variables o ecuaciones que tienen que resolver. Y resolver eso es un problema gigantesco. Y además, no nada más hay que resolverlo una vez, sino, por ejemplo, si es un sistema de dinámica de fluidos y hay que integrarlo en el tiempo, pues a lo mejor lo van a tener que integrar 100, 1000 o 10,000 veces en el tiempo. Y estos son problemas realmente gigantescos y para eso es el supercómputo. Ahora, voy a empezar por hablar un poco de dos proyectos, uno nacional y uno pues internacional. El primero es este proyecto que se llama Proyecto de Supercómputo de Simvestab Abacus. Este proyecto inició, pues creo que desde el 2013, 2014. O sea, yo colaboré en la fundación digamos, de esto que se llama Simvestab Abacus junto con Isidoro Gittler. Y después hay dos proyectos nuevos que son el Frontier y el Loomis. No voy a entrar aquí en detalle, no, nada más les voy a mostrar. Este es un centro de supercómputo que por ejemplo, tiene 9,000 núcleos, tiene 100 GPUs y el rendimiento combinado de este centro de cómputo es de 0,43 petaflops o 430 teraflops. Ahora, en 2015, esta era la computadora más grande de México y de hecho lo sigue siendo. Y, bueno, en ese entonces la más grande era Brasil y la única que ha seguido invirtiendo en supercómputo en toda Latinoamérica es Brasil. Hoy en día ellos tienen una computadora como de 5 petaflops. Ahora, nosotros en Abacus realmente esperábamos crecerla por ahí por el 2018-2019, pero pues desafortunadamente ni nosotros ni ningún otro centro de cómputo ha logrado nada. Esta es la supercomputadora, está ahí por la zona de la Marquesa. Es un edificio muy bonito diseñado por un escultor, Sebastián. Esta es parte del centro de cómputo.
Y este es el certificado que nos dieron en ese entonces, en el año 2015. Y si ven, pues en ese entonces esta computadora estaba en el lugar 255 del mundo, tenía como 277, tenía un poquito más porque en esta prueba no se toma en cuenta a los GPUs, ¿no? Ahora, ¿qué pasa hoy en día? O sea, finalmente por mayo de este año entró a operar la primera computadora exaflop del mundo. Esta computadora está en el Oak Ridge National Laboratory en Estados Unidos. Entonces, este 1.1 exaflop corresponde a 1100 petaflops. Aquí ustedes pueden ver las tres computadoras más grandes del mundo. La primera es esta Frontier, después hay una japonesa, y después está esta abajo Lumi. La computadora esta, la 1 y 3 están basadas en GPUs y son exactamente la misma computadora. La única diferencia es que, pues que la 3 es más pequeña que la 1. Ahora, aquí les muestro un poco algunas imágenes. Arriba está la Frontiers, abajo tenemos la Lumi, que de hecho ahorita ya estamos haciendo algunos cálculos aquí en esta Lumi. La parte de abajo es el centro de visualización de Lumi, porque ese es otro de los problemas, que si ustedes hacen simulaciones numéricas en este tipo de computadoras, se genera una cantidad inmensa de información, y una de las cosas que es complicada es cómo pueden entender realmente todo lo que sale de estas simulaciones. Después la otra computadora, que de hecho el proyecto este que les voy a platicar, el enérgico, la mayoría de los cálculos han sido hechos en el Centro de Supercómputo de Barcelona, que su nueva computadora va a tener 200 petaflops. Ahora, esta es la evolución del supercómputo en México y quería pues un poco ver cómo andamos hoy en día en supercómputo. Por ejemplo, entre el año 96 y hasta el 2012 más o menos, algo interesante es que la línea de arriba son las computadoras más grandes del mundo, las de abajo son las más grandes de México. Y si ven, por ejemplo, del lado izquierdo, las más grandes andaban en 1, México andaba en 0.01. Por ahí por el 2012, ese factor de 100 se mantuvo. Ahora, ¿qué es lo que ahora ha sucedido? Por ejemplo, en esta gráfica del 2015, por ejemplo, las computadoras más grandes del mundo andaban en 100 petaflops. Abacus, como está aquí, estaba en 0.40 más o menos, 43. Entonces, si hacemos un cálculo, la realidad es que en el 2015 la capacidad de supercómputo en México era como 1 entre 200 del valor mundial, y hoy en día, pues cuando menos ha caído como por un factor de 10, ¿no? Bueno, por otro lado, yo creo que es algo importante mencionar, hay diversos programas que son los programas nacionales estratégicos en varios temas, ¿no? Como agua, cultura, educación, energía, y pues todos esos temas requieren de supercómputo. Entonces yo realmente espero que, pues que esta situación mejore y que podamos tener en un futuro cercano, pues no sé, nuevas inversiones en supercómputo que nos permitan, pues poder, digamos, no depender tanto del extranjero. Bueno, eso fue un poco la introducción, un poquito para que entiendan qué es el exascale y dónde estamos nosotros parados. Voy a empezar por mostrarles algunos cálculos previos que nosotros hemos hecho. O sea, lo que nosotros hacemos son dinámica de fluidos. Y algo interesante es que varias de las simulaciones que les voy a mostrar en realidad están hechas con los mismos códigos. O sea, si ustedes ven una estrella, una galaxia, o por ejemplo el cerebro, el flujo de sangre en el cerebro, agua, tsunamis, en realidad matemáticamente son problemas muy similares. Por ejemplo, algo en lo que hemos trabajado mucho es en formación estelar. Esto que ven aquí son nubes moleculares. Entonces, si ven estas nubes que están ahí en el cielo,
Por ejemplo, estas son otras nubes moleculares. Entonces, el problema de formación estelar consiste en que estas nubes colapsan por efecto de la gravedad, se hacen pequeñas y terminan como un sistema estelar como el que ven acá. Entonces, el problema es cómo esas nubes se transforman en esto. ¿Y cómo se transforman? Por ejemplo, tienen una nube, esta nube tiene gravedad, o sea, el material colapsa por la gravedad y luego hay la presión del gas que trata de evitar. Y bueno, ya hay otros fenómenos, también hay campos magnéticos por ahí. Bien, nada más les voy a mostrar esta animación, esta sí no es mía, pero un poco para que vean cómo es este proceso. Entonces, evoluciona, va colapsando y después de colapsar, empiezan a surgir estos pequeños puntos y esos puntos pues, son las estrellas que se van ahí formando. Y finalmente, pues esto lo tratamos de comparar con observaciones. Esto, por ejemplo, esta sí ya es una simulación nuestra en donde primero está la nube, se forma una especie de sistema binario que se lleva, que ustedes lo van a ver aquí. Después, como van a ver, se forma un filamento entre los dos. Y el filamento es más inestable, por ejemplo, que cuando la nube era ancha, y finalmente ese filamento se parte en diversos pequeños fragmentos. Bueno, esto ya es nada más una amplificación de lo anterior, en donde se ven el sistema binario, se forma el filamento, eventualmente se forman este tipo de objetos, y esto se compara con observaciones. Otro tipo de problemas que hemos atacado es, por ejemplo, el problema de galaxias irregulares. Por ejemplo, del lado de la izquierda, aquí, por ejemplo, se ve un par de galaxias. Y una de las galaxias normalmente, si son aisladas, tienen espirales simétricas de cada lado de la galaxia, pero este tipo de galaxias no, o sea, no son simétricas, y eso se debe a que hay una galaxia vecina que le produce una interacción. Por ejemplo, en esta imagen, el lado de la izquierda es una observación en el cielo, el lado de la derecha es una simulación numérica. Entonces, por ejemplo, esta es una simulación nuestra otra vez, que viene la galaxia, pasa. Si ven ahí la galaxia, las espirales están muy distorsionadas y eventualmente, pues la otra galaxia regresa. Bueno, entonces este es otro tipo de problema. Ahora, yéndonos ya, alejándonos de la astrofísica, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que hicimos y que ahora lo vamos a continuar con el Hospital de Neurología y Neurocirugía. Y lo que a ellos les interesaba mucho era simular, hacer simulaciones hemodinámicas de malformaciones en el cerebro, algo que se llama MAPS, pretratamiento y comparación de variables con pacientes. Ahora, esto ayuda, por ejemplo, a los neurocirujanos a la hora de tratar los MAPS, por ejemplo, saber cuál es el riesgo específico para, por ejemplo, para un paciente, o tomar decisiones sobre si hacer o no hacer una cirugía. Entonces, aquí abajo vemos el cerebro. La primera cosa que se hace es que, bueno, se le toman imágenes al paciente. O sea, aquí se ve cómo después de eso, pues tienen las venas, se identifican las líneas alrededor de las venas y se construye un sistema tridimensional. Entonces aquí ya se ve una colección de arterias o venas. Bueno, algo interesante aquí es que, bueno, si ven, no hay un número alto de venas o arterias. Por ejemplo, esta imagen aquí sí se ve, digamos, una buena cantidad de venas, y una de las cosas que, por ejemplo, ¿para qué necesitamos de repente estas computadoras exascale? O sea, si ustedes quieren realmente simular un sistema tan complejo, pues necesitan buen poder de cómputo.
Ahora, entonces nosotros nos dedicamos, estudiamos esto, nos metimos esto que se llama el polígono de Willis, que está, digamos, alrededor de los ojos. Entonces construimos nuestro sistema, como lo ven ahí. Eso, por ejemplo, esta es una imagen de digamos, de un paciente, ahí como ahí lo pueden ver, del Instituto Nacional de Neurología. Y entonces finalmente, por ejemplo, esto es una malformación, lo estudiamos. Aquí tengo un video, pero no se los quiero mostrar porque de hecho aparece una cirugía que a lo mejor no es muy agradable verla. Otro tipo de cosas que también hicimos y que hacen los neurocirujanos y los cardiólogos es que meten esto que se llaman stents. Y entonces hicimos simulaciones y, por ejemplo, todo esto está hecho con estos códigos SPH que se llaman. Y, por ejemplo, aquí se ve claramente, digamos que si esta es una malformación, por ejemplo, si no tienen esa red, pues la presión y la velocidad es alta, pero ustedes, por ejemplo, meten este stent y tanto la presión como la velocidad cae fuertemente. Bueno, estos son otros ejemplos de simulaciones. Abajo es como algo tipo un tsunami. Arriba ustedes pueden ver la interacción, por ejemplo, de una pequeña barca con olas. Después, miren, esta simulación que ven aquí es hasta hoy en día la simulación más grande que se ha hecho con el método de SPH, que es el impacto de una ola contra una plataforma. En este caso, la plataforma es rígida y esto fue hecho, pues, si bien recuerdo, fueron como con 1,000 millones de partículas y fueron alrededor de 64 GPUs. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros ejemplos les puedo mostrar de cosas que hemos hecho? Por ejemplo, también estudiamos el rompimiento de una presa, en particular estudiamos una presa que se llama La Esperanza. Cuando se rompe una presa, pues ocurren cosas como las que ven aquí del lado de la derecha. Entonces, pues se hace la simulación y después de la simulación, la otra parte es visualizar esos resultados. Entonces, pues, digamos, se pueden obtener videos muy bonitos, interesantes, de donde uno puede entender qué es lo que está sucediendo. También con los mismos códigos hemos estudiado el enfriamiento del núcleo de un reactor nuclear, dispersiones, por ejemplo, en este caso de material radioactivo en suelo, etc. Bueno, la última aplicación que les voy a mostrar del trabajo viejo es un estudio muy interesante que hicimos con Sudamérica, sobre todo con Chile y Argentina, sobre tsunamis en Chile. Como ven aquí, pues hay varias instituciones mexicanas, Sinvestá, BININ, pero también participó la Universidad de Santiago de Chile. Y en el grupo, pues también hay gentes de otros países como Uruguay, Venezuela, Ecuador, Argentina. Entonces, ¿qué fue lo que estudiamos? Fíjense, allá en Chile hay una costa que se llama Coquimbo. Y entonces ahí en Coquimbo pues, hubo por ahí cerca un terremoto y se produjo un tsunami. Y entonces el tsunami pues arrasó toda esta zona. Ahora, lo que es muy interesante de esto es que se tienen detalles bastante, o sea, se tiene mucha información de cómo ocurrió el tsunami en detalle. O sea, cosas así como estas. Por ejemplo, se conoce, hubo varias olas que entraron, se conoce la elevación de las olas como función del tiempo y después, por ejemplo, la velocidad con la que impactó. Y después, pues, digamos, se empezó a hacer un modelo computacional. Colocamos un edificio y varios puntos y se tenían medidas de las condiciones en esos puntos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí teníamos el flujo como función del tiempo, teníamos las condiciones de borde. Por ejemplo, hay muchas simulaciones que de repente uno no tiene mucha idea de qué condiciones a la frontera poner. Pero en este caso sí se conocían las condiciones de entrada, de salida. Luego ya finalmente construimos el modelo computacional y se hizo la simulación numérica como la que ven acá, ¿no?
Entonces viene la ola, va caminando y pues eventualmente impacta. Y una de las cosas importantes es poder calcular, por ejemplo, las fuerzas sobre las estructuras. Después hubo otra cosa también muy interesante que hicimos, que es que calculamos las fuerzas, pues fuerza es masa por aceleración, son partículas, suman la fuerza de todas las partículas sobre la estructura y finalmente se calcula la fuerza total. Ahora, allá en Chile tienen una norma chilena, digamos, para diseño estructural ante tsunamis. Y entonces lo que nosotros hicimos fue, digamos, si colocamos unas viviendas como las que pueden ver acá, viviendas típicas, hicimos las simulaciones, ahí pueden ver ustedes la simulación. Bueno, y lo que salió muy interesante de este estudio después de la simulación es que calculamos cuál es la fuerza al final que impactan sobre estas viviendas. Y una de las cosas que se encontraron es que la fuerza que impacta sobre esas viviendas excedía la norma chilena. Entonces, pues lo que se demostró con este cálculo es que, pues o sea, que realmente deberían de modificar su norma de construcción de estos edificios. Bueno, entonces esto ya es un poquito el pasado, digamos. Y ahora les voy a platicar sobre este proyecto, que es el proyecto enérgico, que, bueno, yo siento que ha sido muy, muy exitoso. Es un proyecto entre la Unión Europea a través de un programa que se llama Horizonte o H2020 y CONACYT CENER Hidrocarburos. Bueno, yo coordino este proyecto con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, pero en México hay, por ejemplo, la UNAM participa con 2 instituciones, el INGEN y la Facultad de Ciencias, está el CINVESTAB, el Politécnico, la UAM, también está el Instituto Mexicano del Petróleo y está Pemex como industria y como beneficiario final de este proyecto. Después del lado europeo, pues tenemos el Centro de Supercómputo de Barcelona, la Universidad Técnica de Múnich, la de Grenoble, también de universidad está la de Valencia, en la parte de biocombustibles, y allá tienen 3 industrias. O sea, tienen Iberdrola, Bull, y de hecho me faltó una aquí, también está Repsol, que es la compañía petrolera europea. Entonces, este es un proyecto sobre computación de alto rendimiento, sobre exaescala y sobre desarrollar tecnologías tanto para las industrias de energía, tanto de Europa como de México. Todos los cálculos se hicieron, pues, una pequeña parte en Abacus y otra, pues, en Barcelona y ahora recientemente en esta nueva computadora Lumi, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata? O sea, una de las ideas que se tiene es crear un centro de procesamiento de alta tecnología para los procesos de exploración y producción de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? O sea, el objetivo final de todo esto. Lo que se quiere es diseñar e implementar un centro de procesamiento interactivo de alta tecnología que permita optimizar tiempos en el proceso de información de procesos de simulación numérica de yacimientos, también el modelado geológico de sistemas, procesos sísmicos, y la parte fundamental es poder reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, así como, por ejemplo, programar en esta plataforma modelo de redes estáticas. Y la primera fase en este proyecto pues, es el proyecto enérgico. Ahora, aquí se ve un poco el resumen de lo que se hace. Del lado izquierdo va a haber información sísmica. Esta información sísmica se procesa de alguna manera. Generamos un modelo geocelular que tenemos ya el yacimiento tridimensional y todas sus propiedades. Después, este modelo no se puede meter así directamente a la computadora, entonces lo tenemos que transformar en un modelo numérico que lo entienda la computadora. Y ya una vez que está el modelo de cómputo, se hacen cientos o muchas simulaciones y podemos llegar a un escenario de explotación.
Bueno, ahora, esto es un poco el resumen del proyecto, que está dividido en varios paquetes de trabajo, o WP, que le llamamos Work Package. O sea, ¿en qué consisten estos paquetes? El primero es lo que se llama habilitación exascala. O sea, los códigos numéricos no necesariamente corren bien en las computadoras de exascala, entonces hay que adaptar esos paquetes. Luego hay una parte de energía renovable, donde está Iberdrola, en donde básicamente lo que se quiere es diseñar, optimizar pues los parques eólicos. Después hay una parte de petróleo, que voy a entrar en más detalle, y luego hay otra parte de biocombustibles, o sea, cómo optimizar estos biocombustibles. Bueno, voy a empezar por platicarle un poco lo que logramos en la parte de habilitación de exascala. Ahora, como parte del proyecto se manejaron pues los códigos que ven ahí. Por ejemplo, el ALIA, que es el código básico del Centro de Supercómputo de Barcelona. Este se usa para simular el corazón, turbinas, toda una serie de problemas. Hay exploración física, bueno, aquí los pueden ver, ¿no? Entonces, nada más les voy a describir en esta plática el código nuestro, que está basado es un código SPH que le hemos llamado Black Hole por, no sé, algunas razones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos como parte del proyecto? Entonces, lo que hicimos fue, o sea, contamos con 2 computadoras allá en Europa y tenían, digamos, 2 tipos de arquitecturas. La primera era un GPU de NVIDIA, que es bueno, para los que conocen de esto es el B100, el Volta 100. Y después el nuevo GPU de NVIDIA es otro que se llama A100. Entonces lo que hicimos es, teníamos dos de estas arquitecturas, entonces hicieron varias pruebas. Entonces, la optimización pues fue un poco complicada, pero finalmente se logró. Y hay varias pruebas que hicimos, por ejemplo, este es el escalamiento fuerte, en el cual, por ejemplo, tomamos 512 millones de partículas y empezamos, o sea, la computadora tenía 4 GPUs en un nodo. Y entonces fuimos aumentando hasta 8 GPUs para un total de 32 GPUs. Entonces, si nos vamos de 1 a 8, pues digamos, la velocidad del speed up debería de llegar a 8. En lugar de 8 llegó a 7.67, pero es muy bueno. Después hay otro escalamiento, otras pruebas que hicimos de escalamiento que se llama escalamiento débil, en donde aumentamos el número de partículas. Entonces aumentamos el número de partículas desde 64 hasta 512. Y en un segundo caso, llegamos hasta 1,000 millones de partículas. Y si ven el escalamiento, aunque es bastante bueno en el caso de arriba, hasta 1,000 millones, pues sí decae un poquito, y la razón por la que decae es porque hay más número de partículas por cada GPU. Bueno, entonces eso fue lo que se hizo. Ahorita ya estamos en proceso de hacer un nuevo cálculo. Ya vamos a tener acceso a esta computadora Lumi en Finlandia, y vamos a hacer bueno, estamos en el proceso, ya hemos hecho algunas pruebas, pero todavía no tenemos los resultados finales, en donde uno de los sistemas que vamos a estudiar es un sistema de energía mareomotriz, en donde se van a poner, no es exactamente esto, pero dispositivos de este estilo, el mar moviéndose, y el segundo va a ser un modelo de turbulencia. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar 50 millones de partículas en cada GPU. Entonces, en 5,000 GPUs, en principio, la idea es poder colocar del orden de 250,000 millones de partículas. Entonces, este es uno de los modelos. El segundo modelo es un modelo de turbulencia. Y el poder entender con bastante detalle los fenómenos de turbulencia son básicos para toda una serie de problemas. Ahora, uno de los problemas que hemos tenido, pero que ya lo resolvimos con la computadora esta Lumi, es que estas 2 computadoras, la 1 y 3 en el mundo, en lugar de usar GPUs de NVIDIA, nosotros,
todo lo que hemos desarrollado, lo hemos desarrollado para GPUs NVIDIA. Tienen GPUs de AMD, pero finalmente pues ya logramos adaptar los códigos para ejecutar en GPUs AMD. Luego, el segundo paquete de trabajo, de no les voy a hablar mucho, pues se mejoraron las simulaciones. Aquí colaboró Iberdrola. Este es un ejemplo de la velocidad instantánea del viento a 100 metros de altura sobre una cierta región. Entonces, digamos, se optimizaron este tipo de programas. Luego, ya pasando a la parte de petróleo, entonces hay una parte, hay varias tareas dentro del proyecto. Una es modelado geofísico, otro con Enrique Guzmán en la UNAM es experimentación y flujo multifásico en tuberías, y luego el desarrollo de un simulador de yacimientos. Entonces, la parte de sísmica, tenemos la información sísmica, esta información se procesa y eventualmente, pues, digamos, esto es el proceso que Pemex normalmente hace, y finalmente obtienen la geometría del yacimiento y todas sus propiedades, como porosidad, permeabilidad. Y entonces Pemex pues tiene todo un sistema para mandarlo a los simuladores comerciales, y como parte del proyecto se desarrollaron interfaces para mandarlo a nuestro simulador de yacimientos. Bueno, hay mucha información que hay que meter, no voy a entrar en detalles. Por ejemplo, necesitamos saber la presión en todo el yacimiento, los gradientes de presión en todo el yacimiento, cuál es la temperatura del yacimiento como función de la profundidad. Y entonces tenemos estos mapas sísmicos y finalmente construimos al yacimiento, que es el que tienen aquí. Y lo que ven acá son pues pozos, digamos, los pozos de tubos, son tubos que extraen petróleo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos nuestro sistema. Esta es nuestra condición inicial para las simulaciones. Ahí se ve la presión. Y entonces, pues construimos nuestro modelo inicial para la simulación, corremos los modelos, y por ejemplo, STARS es un código comercial. Entonces nosotros hicimos las simulaciones, obtenemos, digamos, el flujo y comparamos, por ejemplo, cuáles son los resultados de nuestro código contra los códigos comerciales. Bueno, los simuladores normales comerciales en realidad tienen como cubos, y una de las cosas que nosotros queríamos era simular con bastante detalle el yacimiento. Entonces, estas son rocas sacadas digamos, de varios kilómetros de profundidad. Esto lo metimos a un microscopio electrónico, se ve este tipo de estructuras, y ya viendo este tipo de imágenes dijimos, bueno, vamos a construir algo que se parezca a esto. Y entonces creamos estos como cubos y creamos nuestro modelo inicial. Entonces, si ven, algo interesante también de nuestro método numérico, el SPH, es que podemos tener sistemas con geometrías muy complejas, que eso con otros métodos numéricos es muy difícil de generar. Entonces, ya con eso, por ejemplo, ahí se ve un cubo. Está lleno de petróleo, y entonces inyectamos un líquido por la parte de abajo. Y entonces al inyectar el líquido, pues eso va levantando el petróleo, ¿no? Luego aquí hay otros dos ejemplos, digamos, del código. Por ejemplo, en este caso, lo más ligero está en la parte de abajo. El petróleo podría ser el rojo, y a medida que evoluciona el tiempo se va redistribuyendo, y lo más pesado queda abajo y lo más ligero arriba. Ahora, si en lugar de eso metemos en la parte central, por ejemplo, un medio poroso, entonces la evolución del sistema pues es muy distinta, ¿no? Bueno, voy a ir avanzando porque me quedan como unos 10 minutos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, una de las cosas que queremos es integrar en una sola plataforma el simulador numérico de yacimientos térmico-composicionales
con difusión anómala, hidráulica de pozos e instalaciones superficiales. Entonces, este simulador tiene que tener la capacidad de inyectar químicos, aire, hidrocatálisis, modelar agua de baja salinidad, es más, una serie de cosas. Ahora, la otra cosa que también se nos complicó, y eso ha sido uno de los grandes éxitos que hemos tenido, es la construcción de un paquete de caracterización de fluidos. Y ahorita les voy a platicar un poco de lo que hemos logrado. Y después, pues tenemos preprocesado, postprocesado y pues una serie de cosas, ¿no? Luego, a este simulador de yacimientos hay mucha información que hay que meterle. Hay que meterle un módulo de caracterización estática, registros geofísicos, de presión, curvas de o sea, hay mucha información que hay que meterle. Necesitamos el historial de presión-producción. Algunos detalles del simulador, pues está basado en una técnica que se llama Smooth Particle Hydrodynamics o SPH. Algo interesante también es que es el único simulador de yacimientos que usa esta técnica y tenemos dos opciones. Una opción que ya está implementada es, digamos, una opción de mezcla, que es lo que usan la mayoría de los simuladores, y otra composicional. Y si tienen una buena computadora, pues podrían simular a nivel micro, macro o todo junto. También hemos metido, por ejemplo, bueno, ya les mostré que podemos simular geometrías muy irregulares y físico-química muy sofisticada. Bueno, ahora, ¿cuál es el plan de Pemex? Por ejemplo, Pemex tiene, este es un diagrama, de hecho, de ellos, en donde ellos tienen aquí su simulador de yacimientos, que ellos típicamente utilizan STARS o Eclipse o algún otro simulador, y todo fluye hacia acá. Por ejemplo, hay módulos de geomecánica, de capacitancia, termales, está el módulo de caracterización estática, hay preprocesado, postprocesado, y entonces la idea o el objetivo final de todo este desarrollo es reemplazar estos simuladores comerciales de empresas extranjeras por el software que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Luego, algunos detalles, por ejemplo, hay varias opciones para el flujo. Por ejemplo, pueden tener fases separadas, pueden tener mezclas o pueden tener varias fases en donde cada fase a su vez tiene una mezcla. Y finalmente, ya una vez que tenemos todo, pues lo podemos comparar contra datos en laboratorio, por ejemplo, en el INGEN, contra los códigos comerciales o contra datos de Pemex. Bueno, voy a terminar ahora con un poco platicarles de, pues algo que la verdad sí estoy muy orgulloso de esto, y es que como parte, o sea, si ustedes tienen cualquier programa de cómputo, una simulación de dinámica de fluidos, hay algo que es fundamental y es la ecuación de estado. O sea, por ejemplo, si nosotros metemos, tengo un código de, digamos, de simulación de yacimientos, pero uso la ecuación de estado para agua, entonces lo que estoy simulando es un yacimiento de agua, no un yacimiento de petróleo. Entonces, una de las cosas que es muy complicado es tener una buena ecuación de estado, ¿no? Entonces, los fluidos de yacimiento tienen propiedades físicas específicas. O sea, ¿qué propiedades tienen? Por ejemplo, densidad, viscosidad, composición, contenido de gas. Y ahora, todas estas propiedades se miden en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, Pemex va con empresas como Schlumberger. Ahorita les voy a mostrar la portada de un informe de estos. Y hay algo que se llama un informe PBT. Ahora, ya una vez que tenemos el informe PBT, con este informe, entonces generamos un módulo PBT, y este módulo PBT va a ser la ecuación de estado que maneje el yacimiento. Ahora, por ejemplo, ¿qué tan importante es? Por ejemplo, aquí se ven en estos dibujos, fíjense, los puntos son los datos experimentales. O sea, aquí tienen densidad y presión. Y por ejemplo, si ustedes agarran como algunas ecuaciones de estado que existen y sin ajustarla, aquí se ve la línea, digamos, que no es continua, ¿no?
Pero entonces ustedes necesitan ajustarla para que realmente pues, se ajuste a los datos experimentales. Entonces, si ustedes hacen una simulación numérica, por ejemplo, con los datos de aquí, pues van a obtener resultados incorrectos. Esto es otro ejemplo para otro fluido, en donde, por ejemplo, antes de ajustarlo, tienen lo que está aquí del lado de la izquierda, y entonces, por ejemplo, se ve, por ejemplo, esto es el fluido original, se inyectan N2, 20 y 30%, y ya una vez que, o sea, hemos desarrollado un código que hace este tipo de ajustes, ¿no? Entonces, esto que ven aquí, digamos, del lado de la izquierda, este es un reporte PBT. Entonces, usando este reporte PBT, generamos un módulo PBT que contiene la ecuación de estado, tiene lo que se llaman los cálculos de equilibrio. Luego, hay varias maneras de meter esto al código. Uno, pues es generar, no sé, un tipo de ecuación analítica, pero computacionalmente una ecuación analítica es costosa. Entonces, muchas veces lo que uno es que genera unas tablas que se meten al código y después se interpola sobre esas tablas. Entonces, por ejemplo, aquí uno define, bueno, lo que yo voy a simular, por ejemplo, está en esta región. Entonces defino un cierto rango de temperatura, un cierto rango de presión, y luego se generan una colección de tablas para todas las variables, desde, no sé, presión, o sea, todo. Y después el código lo que va a hacer es interpolar sobre estas. Bueno, entonces voy a terminar aquí un poquito mostrándoles, por ejemplo, esto es un extracto de una entrevista concedida por José Antonio González Guevara, que ha apoyado mucho en el proyecto, es un especialista de Pemex, ¿no? Y le preguntamos, bueno, ¿cuál es su impresión sobre el desarrollo que hemos realizado, ¿no? Entonces dice, a la fecha se ha hecho un uso intensivo de este nuevo paquete de caracterización termodinámica de fluidos, principalmente en campos y condensados y crudo pesado. Los resultados permitieron repensar por completo los planes de explotación y optimización de los pozos a perforar. También posibilitó identificar fluidos a inyectar al yacimiento que permitan extender la vida productiva del yacimiento. Ahorita les voy a mostrar un poco cómo. Como ejemplo, el plan original yo no puse qué yacimiento porque por confidencialidad no lo puedo hacer, pero una de las cosas que ellos contemplaban era inyectar agua al yacimiento. Sin embargo, una vez que se ejecutó el nuevo paquete que fue desarrollado como parte de este proyecto, nos dimos cuenta que de inyectar agua en un campo de gas y condensado ralentiza drásticamente la incorporación de reservas. Esta conclusión se aplica, bueno, a cualquier tipo de gas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? A partir de aquí nos dimos cuenta a la tarea de desarrollar los nuevos planes de explotación, excluyendo el agua como fluido de desplazamiento y migrando al diseño de instalaciones, pozos y áreas superficiales capaces de manejar gases como metano, CO2 o gases de hidrocarburos para inyección. El proyecto se migró de bombas que inyectaban agua a compresores que manejaban gases. Bueno, finalmente es interesante lo que comenta. Las monstruosas inversiones en la perforación de pozos de captación de agua ahora están canceladas. Como se puede ver, ahora podemos contarle al mundo una nueva historia y prometedora en lugar de solo documentar un desastre. Ahora, entonces, ¿qué es realmente lo que ocurre? Miren, por ejemplo, esto es la presión contra la temperatura. Y entonces, esta es la presión. Y entonces, por ejemplo, si la presión del yacimiento llega a una presión crítica, lo que pasa es que, digamos, cambia de fase el yacimiento. Y entonces, si eso ocurre, o sea, si llega al punto de rocío, lo que ocurre
es que la producción completa del yacimiento va a caer dramáticamente. Entonces, por ejemplo, con nuestra ecuación de estados hicieron este tipo de pruebas. Dijeron, bueno, primero inyectamos agua y ya nos encontramos que el efecto del agua, si ustedes inyectan agua, era a subir esta curva. O sea, vamos a suponer que la presión del yacimiento anda por acá. Entonces, si ustedes inyectan agua, pues van a empeorar las cosas. Entonces, por ejemplo, vimos a ver qué sucede si inyectan N2. Pues la situación se vuelve peor porque aumenta la presión de rocío. Y lo mismo en este caso. Pero, por ejemplo, en el caso, y esto fue lo que realmente les propusimos, dijimos, bueno, ¿por qué no inyectan CO2? Entonces, si ustedes inyectan CO2, esta presión en lugar de subir baja y entonces el yacimiento se mantiene de forma correcta. Bueno, entonces he llegado al final de mi plática y pues les he platicado sobre este proyecto enérgico. Se han tenido, yo siento, grandes éxitos. Espero que Pemex sí, digamos, adopte toda nuestra tecnología, que a partir de estos éxitos, pues también se logre una inversión en supercómputo en México. Y finalmente, pues la otra cosa que también estoy muy contento es haber logrado, digamos, adaptar nuestros códigos para poderlas ejecutar en estas computadoras de exascale. Y por otro lado, también me da gusto que aparentemente nos van a dar acceso a estas computadoras de exascale. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. La audiencia. Hay una mano levantada por favor. Hola Jaime, muchas gracias por tu plática. ¿En qué medida trabajan ustedes con códigos propios y con códigos comerciales? Y la otra pregunta es, ¿cómo visualizas el futuro de la computación en el sentido del avance de hardware? Bueno, mira, los códigos, todos los que nosotros usamos son códigos propios, todos. O sea, son códigos que vienen de la astrofísica, luego los adaptamos pues para los diversos problemas que les he mostrado, luego la parte esta, por ejemplo, el código SPH, el nuevo, pues básicamente con respecto a esa pregunta todo es propio. Ahora, hay algo, digo, a mí me habían comentado Pemex que, por ejemplo, que ellos tenían planes de invertir cantidades gigantescas de dinero en la inyección de agua en el yacimiento, ¿no? Entonces eso, pues creo que les iba a costar a ellos varios cientos de millones de dólares. Entonces yo realmente no entiendo, pues no sé, México debería de invertir en supercómputo, pero, o sea, si desde el 2014 no ha habido una inversión en supercómputo en México, y si esa situación sigue así, en poco tiempo, pues nos vamos a quedar sin computadoras. Bueno, digo, van a haber pequeños servidores, pero para poder hacer trabajo serio de supercómputo, pues, por ejemplo, yo hoy en día ya básicamente todo lo hago o en Barcelona o ahora voy a empezar a hacerlo en Finlandia, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí estamos en una situación crítica en México, en infraestructura de supercómputo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Allá hay una mano levantada, por favor.
Gracias. Otra pregunta, ¿qué se necesita para hacer uso de las supercomputadoras? ¿Cómo se aplica para proyectos o cuál es el procedimiento? Bueno, digo, si ustedes quieren usar una supercomputadora, básicamente hay, pues no sé, les llaman estos calls. Por ejemplo, en este momento para utilizar la computadora, esta Lumi, que por ejemplo ahorita la fecha límite para enviar una propuesta ahí en Lumi ahorita es el 15 de noviembre. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es una propuesta. De hecho, las propuestas en estas computadoras europeas no son tan extensas como a veces una computadora aquí en CONACYT. Y bueno, hay algo que sí, por ejemplo, que sí piden en estas computadoras. Uno es que el proyecto sea interesante, ¿no? Y la segunda cosa, por ejemplo, dentro de la plática les mostré algunas pruebas de escalabilidad. Y por ejemplo, nosotros hemos demostrado que nuestro código tiene una escalabilidad del 98%. Entonces, esa es otra de las cosas que sí piden, demostrar, digamos, que no van a entrar a hacer una ejecución en, no sé, en 500 GPUs y que al final en realidad no escala su programa, ¿no? Pero básicamente eso es, o sea, además, pues mi impresión es que pues que están muy abiertos, en particular Barcelona, con el que hicimos el proyecto. Ellos quieren mucho a los mexicanos, el director de ese instituto, Mateo Valero, y el que también está involucrado en el proyecto, José María Cela, quiere mucho a los mexicanos, entonces ellos tienen o sea, si uno va, se acerca a ellos y les propone la utilización de sus computadoras, en general, si es un buen proyecto, mi impresión es que no hay mucho problema, ¿eh? Muchas gracias. ¿Hay alguna última pregunta breve, por favor? Sí, Sí. gracias Jaime por tu exposición muy buena sobre el supercómputo en México. Yo quería preguntarte qué ha pasado con Abacus y por ejemplo, otro esfuerzo que es la MOD en la UNAM. ¿Cómo van y por qué no se puede escalar respecto a estos centros como Barcelona? Pues mira, desafortunadamente la realidad es que, por ejemplo, bueno, de que se puede escalar, sí se puede escalar. O sea, todo es cuestión de dinero, ¿no? Por ejemplo, inclusive Abacus ha tenido problemas de operación porque inclusive han tenido problemas de mantenimiento de la computadora, ¿no? Entonces, pues ese es el problema serio. El problema serio es que, digamos, yo realmente pensaba que por el 2018 íbamos a poder invertir, por decir, $5 millones y actualizar Abacus. Pero pues la realidad es que no ha sido posible, ¿no? Luego, por otro lado, pues digo, a mí Pemex me ha dicho que, por ejemplo, yo sé que ellos han gastado cientos de millones de dólares en software, y entonces, pues yo realmente no veo claro cómo le puede hacer uno, pues para que inviertan en supercómputo. Es algo en lo que realmente, pues se debería de invertir, ¿no? Pero pues desgraciadamente ya desde el 2013, 2014 no ha habido inversión en supercómputo seria y no nada más en Abacus, sino en todo el país, ¿no? Entonces, pues no, realmente no sé, pero si es más, el Abacus todavía está llegando al final de su vida útil. O sea que ya dentro de muy poco ya ni siquiera vamos a poder contar con esta computadora, ¿no? Pues espero que Pemex invierta más en supercómputo. Gracias, Jaime. Bye. Bueno. Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Hay alguna otra? No. Pues te agradezco mucho, Jaime, que hayas aceptado darnos esta plática, sobre todo con tan corto aviso. Y
nos veremos pronto. Muchas gracias. Bueno, no, pues a ti.